Lluvias, lluvias de bendiciones. Estamos llenos de lluvias, lluvias de bendiciones. Este día tan precioso, hermoso y bello. Hoy miércoles 28 de enero de 2026. Estamos celebrando la fiesta de Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia Católica. Ven, Espíritu Santo, que eres bello y poderoso, y que este día pone en mí lo más bello que necesito: querer orar, querer estar en oración, vivir en oración, porque la protección que recibimos en la oración, ni dinero, ni ninguna persona con más entrenada que esté, nos lo puede dar. Porque claramente, si cuidamos nuestro corazón, que significa el fondo de nuestra mente, nosotros podemos vivir con Cristo. Porque todo lo que nos llega a la mente, no te dejes engañar, no viene de ti y tampoco viene solamente del diablo. También viene del mundo y también de nuestra, claramente, debilidad. De tal manera que tengo que discernir en lo que llega a mi mente qué es lo que viene de Dios. Y aceptando esa palabra, realmente yo vivo feliz. Pero para yo aceptar esa palabra, tengo que obligatoriamente estar en oración. Lo que llega a tu mente tiene que pasar por un discernimiento en la oración, para que aceptando esa palabra, verás como día a día caminas en felicidad, porque Dios camina contigo. Pero para eso, tienes que escuchar el Evangelio. Escuchar el Evangelio en medio de la iglesia. Y solo lo podemos hacer viviendo en la casa de Dios. Porque nos dice hoy la primera lectura en 2 de Samuel, capítulo 7, del 4 al 17, que verdaderamente quiso David hacerle una casa a Yahvé. Pero claramente, por medio del profeta Natán, le dice Yahvé a David: no me la vas a hacer tú, sino tu hijo. Y vemos que Dios le promete que su reino será para siempre. Y aunque se porte mal, claramente su hijo, su reino siempre estará. Entonces, estamos esperando el reino de David, pero vemos que llega el reino de Jesucristo, el reino de Dios, creyendo en Cristo. Ya no es claramente que yo espero el reino de David, sino que ya el reino está aquí, y si me arrepiento, entro en el reino de Jesucristo. ¿Y cuál es la casa? Porque esa casa fue el templo a donde habitaba Dios. Ahora, ¿cuál es esa casa a donde habita Dios? Esa casa es la iglesia. Porque donde hay un grupo de creyentes unido al Papa, claramente, y a los obispos, hay presbíteros. Y esos presbíteros son los que nos dan la gracia que necesitamos para nosotros recibir el pan. Gracia que viene de Dios, que está puesta en manos de ellos. Y por medio de ellos recibimos a Cristo, a Dios. Esa es la casa que hoy vivimos, la iglesia, que la vivimos en nuestro corazón. Y vivimos también en nuestra casa la iglesia doméstica. De tal manera que nosotros tenemos que estudiar la historia, estudiar la Biblia y la filosofía. La mejor manera de acercarme a la filosofía es estudiando este santo, Santo Tomás de Aquino. Porque la sabiduría significa amor a la sabiduría. La filosofía significa amor a la sabiduría. Y verdaderamente, cuando nos dice que Santo Tomás de Aquino es doctor de la iglesia, significa que todo lo que escribió claramente se acerca y nos acerca a Dios. De tal manera que necesitamos buena filosofía para acercarnos a la Biblia y a la historia. Y estudiando a Santo Tomás de Aquino, encontramos esa bendición para nosotros poder seguir hacia adelante. Y vemos su humildad, porque se le presenta a Jesucristo a Santo Tomás de Aquino y le dijo: ha escrito bien de mí, ¿qué tú quieres de parte mía? ¿Y qué le dice Santo Tomás de Aquino? A ti, Señor, a ti. Cuando leemos a Santo Tomás de Aquino, no es para nosotros ser discípulos de Santo Tomás de Aquino, sino para ser verdadero discípulo de Jesucristo. Que así sea. Dios nos bendice con este precioso evangelio, que está en Marcos capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más se puso a enseñar a la orilla del mar, pero se reunieron tanta gente
junto a él, que hubo de subir a una barca. Ya en el mar se sentó, mientras toda la gente se quedaba en tierra, a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Le decía en su interior: escucha, una vez salió un sembrador, una parte cayó a lo largo del camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Brotó enseguida, por no tener hondura la tierra. Pero cuando salió el sol, se agostó, y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre abrojos, pero crecieron los abrojos y la sofocaron, y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena, crecieron, se desarrollaron y dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 70 y otras 100. Y añadió: quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando quedó a solas, los que le seguían junto con los 12 le preguntaron sobre las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os ha concedido el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren, no vean, por mucho que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y se les perdone. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo entonces vais a comprender todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino, donde se siembra la palabra, son aquellos que oyen, pero al momento viene Satanás y le lleva la palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que oyen la palabra y al momento la reciben con alegría, pero como no tienen raíz en sí mismo, por ser inconstante, sucumben enseguida en cuanto se le presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra. Otros son los sembrados en los abrojos. Son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y la demás concupiscencia les invaden y sofocan la palabra, que quedan sin fruto. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto. Unos 30, otros 60 y otros 100. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, poderoso y hermoso, que verdaderamente me guía a Cristo. Y Cristo, claramente, como yo he decidido abrir mi corazón, me explica la parábola para que la entienda y dé muchos frutos. Que así sea. Vemos cómo nos habla el Señor. El Señor claramente sabe que su palabra es necesitada por todo. Cuando se proclama la palabra de Dios sin negar el evangelio, muchos quieren escucharla. Pero Dios nos muestra que muchos la escuchan, pero no todos quieren acoger la palabra para dar frutos. ¿Y por qué? Porque verdaderamente muchos, cuando escuchan la palabra, sin darse cuenta, en esa escucha no tienen atención a lo que están escuchando. Viene el demonio y se lleva la palabra. Otros que escuchan con alegría, que tienen atención a escuchar la palabra, pero cuando llegan las persecuciones y claramente las tribulaciones por la palabra, salen corriendo. Otros la reciben con alegría, pero ¿qué pasa con ellos? Están seducidos por las preocupaciones del mundo, por las seducciones de la riqueza y por la demás concupiscencia. La palabra te limpia, dice el Señor, pero para que esa palabra te limpie, tú tienes que dejar que la palabra te guíe a Cristo, que significa deja todo por Él, porque lo mejor es vivir con Él para que des mucho fruto. Lluvia.